Tras acabar de recibir una herencia de 250 millones de pesos, Isabella planeaba conducir a casa para visitar a sus padres en la Sierra Gorda de Querétaro. Encendió la cámara de a bordo de su auto y descubrió que su esposo, Javier, había cortado los conductos de los frenos. Isabella actuó como si no supiera nada y le entregó las llaves a su cuñada, para que fuera de excursión con su novio. 3 horas después, llamó la Policía Federal de Caminos. Toda la familia de Javier se derrumbó en el suelo, gritando histéricamente. El reloj digital en la mesita de noche parpadeaba. 3 de la mañana. Un rojo tenue. Proyectaba sombras en el techo que parecían manchas de sangre. La boca de Isabella estaba seca y amarga, como si se hubiera tragado un puñado de cenizas. Una inquietud invisible le oprimía el pecho, pesando sobre su respiración. Isabella se movió ligeramente, con la intención de estirar la mano a su lado para buscarlo. El calor familiar de su esposo, Javier, pero su mano solo encontró un vacío frío y la rígida lisura de la sábana. ¿A dónde había ido?, se preguntó Isabella. Su somnolencia se desvaneció al instante, reemplazada por una leve ansiedad. Quizás había bajado a su estudio para terminar algo de papeleo. Últimamente, Javier se quejaba constantemente de que el trabajo en su constructora era increíblemente estresante. Isabella tomó su teléfono con la intención de abrir la aplicación de la cámara de seguridad de la sala para ver si su esposo estaba allí. Este hábito solo lo había desarrollado desde que le regalaron un gato British Shorthair, al que le encantaba correr de un lado a otro por la noche. Los dedos de Isabella danzaban en la pantalla táctil en la oscuridad, pero quizás porque todavía no estaba completamente despierta, accidentalmente pulsó la aplicación de la cámara de a bordo de su SUV de lujo europea de alta gama de 4 millones de pesos, que había comprado la semana pasada. Isabella planeaba viajar en ese auto a la mañana siguiente a la Sierra Gorda para visitar a sus padres y pedirles consejos sobre cómo invertir la herencia de 250 millones de pesos que había recibido de una tía sin hijos que vivía en el extranjero. La pantalla del teléfono se iluminó, mostrando la imagen del garaje, tenuemente iluminado por una bombilla amarillenta. La escena que siguió hizo que Isabella sintiera como si la sangre se le hubiera congelado en las venas, de pies a cabeza. Javier, su esposo modelo en quien había confiado durante tanto tiempo, yacía de espaldas debajo de su auto. Vestía un pants gris y guantes de goma. Sostenía una pequeña linterna entre los dientes con una mano, mientras que en la otra apretaba unas afiladas cizallas. Sus movimientos no eran torpes. Eran precisos, fríos y decididos. Cada vez que levantaba las cizallas y las apretaba, un conducto de freno, que aunque frágil, sostenía la vida de Isabella en sus manos, se rompía. Isabella se tapó la boca con la mano para ahogar el grito de horror que estaba a punto de brotar de su garganta. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas, pero su corazón estaba tan frío como el hielo. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre que había dormido a su lado durante 3 años querría matarla? ¿Acaso el amor que había mostrado hasta ahora no era más que una estúpida farsa para ocultar sus verdaderas ambiciones? En ese momento, a través del sistema de grabación de audio ultrasensible de la costosa cámara de a bordo, que Isabella había equipado en secreto con una batería de respaldo para una grabación de 24 horas, escuchó el timbre del teléfono de Javier. El hombre se sacó la linterna de la boca, contestó la llamada y la puso en altavoz sobre el frío suelo de concreto para que sus manos quedaran libres para continuar con su vil trabajo. Se filtró una voz de mujer, dulce como la miel, pero impregnada de una crueldad escalofriante. «Cariño, ¿ya terminaste? Nuestro hijo y yo apenas podemos esperar. Mi vientre crece día a día. Tu hijo no para de patear. Y no olvides limpiar todo. Esos 250 millones deben ser para nuestro hijo. Tu estúpida esposa ya se ha divertido suficiente». Javier se rió cínicamente mientras apretaba un tornillo. Su voz resonó en el garaje vacío y se clavó en los oídos de Isabella como si le hubieran clavado 1000 agujas en la cabeza. «No te preocupes, mi amor. Justo ahora estoy cortando los conductos de los frenos. Mañana conducirá cuesta abajo por las empinadas carreteras de la sierra. Cuando llegue a esa curva cerrada, nada podrá salvarla. En cuanto desaparezca del camino, toda su herencia caerá en mis manos, como su legítimo esposo. Cuando eso suceda, te traeré a ti y a nuestro hijo a vivir en esta casa». El teléfono cayó de las manos de Isabella sobre el suave edredón, pero el sonido fue como un trueno en su corazón. Así que todas sus preocupaciones de los últimos días, que revisara su auto, que le pidiera que condujera con cuidado, no eran más que preparativos para enviarla al infierno. 250 millones de pesos, un hijo que continuara su apellido y una hermosa amante. Eso era todo lo que quería, e Isabella era el único obstáculo que debía eliminar. Isabella se recostó en la cama y se cubrió todo el cuerpo con la manta. Temblaba violentamente, no de frío,
sino de una abrumadora repugnancia y dolor de corazón. En la oscuridad, Isabella se mordió el labio hasta sangrar para evitar que se le escapara un solo sollozo. Este dolor físico no era nada comparado con la herida abierta en su corazón. Esa noche, la esposa ingenua que confiaba en su esposo, murió. Quien ocupó su lugar fue una mujer acorralada, con un corazón lleno de venganza. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando la lujosa pero fría habitación. Disipó la oscuridad de la noche, pero no pudo calentar el corazón helado de Isabella. Isabella se sentó en su tocador, contemplando su pálido rostro en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos atestiguaban su lucha de la noche anterior contra el dolor y el odio. Lentamente, se aplicó una gruesa capa de base para ocultar su agotamiento y una capa de lápiz labial rojo oscuro para darse una falsa sensación de energía. Respirando hondo, Isabella bajó las escaleras, tratando de que sus pasos fueran lo más tranquilos posible. En la cocina, el rico aroma del café se mezclaba con el olor del pan dulce recién horneado, pintando la imagen de una familia pacífica, pero todo era solo una fachada. Javier estaba sentado allí, todavía con su impecable camisa blanca, sosteniendo la sección financiera del periódico, mientras silbaba alegremente. Cuando vio a Isabella bajar, levantó la vista y sonrió cálidamente, como de costumbre. Su mirada era tan tierna que si Isabella no hubiera visto lo que sucedió anoche, tal vez habría seguido sumergida en esa falsa dulzura. ¿Despertaste, mi amor?, murmuró el hombre con voz profunda y suave. Le acercó una silla. Te traje tu pan dulce favorito. Ven, come antes de que se enfríe. Necesitarás energía para el camino. Las carreteras de la sierra tienen muchas pendientes pronunciadas. Tendrás cuidado, ¿verdad? Isabella miró el café humeante. Su estómago se revolvió, pero forzó una sonrisa y respondió en voz baja. Sí, cariño, qué atento eres. ¿Revisaste bien el auto? Estoy un poco preocupada. Javier se detuvo por un momento. Su mirada evitó la de Isabella antes de volver a la normalidad. Te preocupas demasiado. Es un auto nuevo de 4 millones de pesos, y ayer lo llevé a la agencia para otra revisión. Es completamente seguro, no te preocupes. En ese momento, el timbre sonó fuerte, rompiendo la incómoda atmósfera entre ellos. La puerta se abrió y Camila, la hermana favorita de Javier, con su cabello teñido de rubio, entró con un hombre tatuado. Era su nuevo novio, de quien se rumoreaba que trabajaba como cobrador. Camila ni siquiera saludó a nadie. Arrojó su bolso de diseñador al sofá y fue directamente a la mesa del comedor. Javier, Isa, hoy me prestan su nueva SUV, ¿de acuerdo? Mi auto está en el taller, pero le prometí a Ricardo que lo llevaría a él y a sus amigos a la sierra. Sería vergonzoso aparecer con una carcacha. Doña Carmen, la suegra de Isabella, salió de la cocina con un plato de roles de canela calientes. Al escuchar la petición de su hija favorita, accedió de inmediato con voz aguda. Oh, deja que tu hermana se lo lleve. Un auto solo se arruina si está parado. Deja que tu hermana lo use, al menos asentará el motor. Tú ya eres rica. No seas tan tacaña con tu propia cuñada. Isabella miró a Javier y vio que su rostro palidecía y que gotas de sudor aparecían en su frente. Javier sabía perfectamente que el auto ahora era un ataúd andante, pero no podía decir la verdad ni negarse con demasiada vehemencia para no revelar su secreto. Isabella fingió fruncir el ceño y puso una cara de vacilación. Pero, yo quería ir a la sierra a ver a mis padres con ese auto. Y además, acaba de salir del servicio. El motor aún no está completamente asentado. ¿Qué tal si Camila se lleva mi auto viejo? Al oír esto, Camila saltó como si le hubieran echado agua hirviendo. Golpeó la mesa. Se puso de pie y señaló el rostro de Isabella. No seas tan coda, Isa. Recibiste un poco de herencia y de repente menosprecias a la familia de tu esposo. Tu auto viejo. Está bien para un viaje polvoriento, pero cuando quiero pedirte prestado el nuevo por un día, dices que no. Mamá, mira a mi cuñada. Doña Carmen se puso las manos en las caderas, y miró a Isabella como si quisiera prenderle fuego. Eres ridícula, Isabella. Es solo un auto, y tú te pones a calcular con tu propia cuñada. ¿Qué clase de cuñada eres? Javier, di algo. ¿Le tienes miedo a tu esposa? Javier se encontró en medio del fuego cruzado. Por un lado, su orgullo y su familia. Por otro, el miedo a que su secreto saliera a la luz. Tartamudeó. Quizás sería mejor si Isa. Pero al ver la mirada amenazante de su madre y el puchero de su hermana, junto con su propio ego profundamente arraigado, Javier dejó escapar un largo suspiro. Quizás pensó que las carreteras de la sierra serían lo suficientemente fáciles. O quizás pensó que la suerte estaba de su lado.
Isabella vio la cobardía y la crueldad en los ojos de su esposo. Su corazón se volvió completamente insensible. Con una leve sonrisa, tomó las llaves del auto y las arrojó sobre la encimera de mármol. El tintineo del metal fue agudo y frío. Está bien, si mamá lo dice, se lo presto. Ten cuidado, Camila, es una máquina muy potente. Un toque al acelerador y te pega al asiento. Camila agarró las llaves como si hubiera encontrado oro. Rió satisfecha hasta que sus ojos se entrecerraron. Ahora sí, esta es una buena cuñada. Gracias, Isa. Javier extendió la mano para detenerla, pero ya era demasiado tarde. Su mano se congeló en el aire y luego cayó sin fuerza a su lado. Isabella observó cómo Camila y su novio salían alegremente, luego volvió su mirada a Javier. Esas llaves no solo abrían un auto de lujo, abrían las puertas del infierno para su familia. El rugido del motor de la SUV se desvaneció al desaparecer tras el gran portón de hierro, dejando un silencio escalofriante en la lujosa casa. Isabella se quedó en el sofá de cuero, sosteniendo un cuchillo de fruta y pelando lentamente una manzana en una sola tira larga, delgada y uniforme. Su calma contrastaba fuertemente con la agitación de Javier. Su esposo caminaba de un lado a otro por la sala, mirando ocasionalmente su reloj, luego fingiendo tomar un periódico, pero sus ojos nerviosos no paraban de moverse. El sudor humedecía su frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba a baja temperatura. Tenía miedo. Isabella lo sabía, pero su miedo no era por la seguridad de su hermana. Era el miedo de que su crimen fracasara o, peor aún, de que su débil conciencia lo atormentara. Doña Carmen subió a su habitación a descansar, así que se quedaron solos en esa atmósfera tensa. Isabella mordió un trozo de manzana. El sabor dulce y crujiente se derritió en su boca, pero en su garganta se sentía amargo. Javier, cariño, dijo Isabella en voz baja, rompiendo la tensión. ¿Por qué pareces tan nervioso? Camila conduce bien, y ese auto nuevo es muy moderno. Está lleno de extras de seguridad. Te preocupas tanto que te has puesto completamente pálido. Javier se sobresaltó como si lo hubieran sorprendido robando. Se volvió hacia Isabella, un destello de pánico en sus ojos por un segundo, antes de ocultarlo rápidamente con una sonrisa rígida y forzada. Oh, solo estoy un poco preocupado. Las carreteras de la sierra están llenas de curvas cerradas, y a esa chica le encanta la velocidad, especialmente con ese novio suyo. Simplemente no estoy tranquilo. Isabella lo miró profundamente a los ojos y pensó para sí misma. ¿Se preocupa por Camila o está rezando para que el auto caiga a un barranco conmigo adentro? El tiempo pasaba, segundo a segundo. El tic-tac rítmico del reloj de pared era como un martillo cerrando un ataúd. Pasó 1 hora, 2 horas. El silencio en la casa se hizo más denso. Pesaba sobre sus pechos como plomo. Javier ya no podía mantener su falsa calma. Arrojó el periódico sobre la mesa, su mano temblaba mientras alcanzaba su teléfono con la intención de llamar, luego se detuvo. Repitió esto una y otra vez. Tenía miedo. ¿Miedo de que nadie contestara? ¿O miedo de escuchar noticias que estuvieran fuera de su guión perfecto? De repente, el teléfono de Javier sonó, rompiendo el silencio y haciendo que ambos se sobresaltaran. Javier miró la pantalla. Un número desconocido. Su mano temblaba tan violentamente que casi se le cae el teléfono al suelo de mármol. Respiró hondo, tratando de recomponerse, y luego presionó el botón para contestar. Su voz se quebró por la tensión. Bueno, sí, soy yo. Isabella permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, observando cada cambio en la expresión de su esposo, desde la confusión hasta el shock y, finalmente, un terror abrumador que drenó todo el color de su rostro. El teléfono se le cayó de la mano a Javier, golpeando el suelo con un chasquido seco. Retrocedió, sus piernas le fallaron y se desplomó en el frío suelo. Su boca quedó abierta, sus labios amoratados temblaban, incapaz de formar palabras. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de duelo, sino de la aniquilación de su plan. No, no puede ser. ¿Por qué Camila? ¿Por qué ella? Sus gritos desgarradores resonaron en la casa, sonando como el aullido de un animal herido de muerte, lleno de desesperación y dolor. Doña Carmen, al oír los extraños ruidos de abajo, bajó corriendo. Al ver a su hijo en el suelo, se sorprendió y corrió hacia él. Javier, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué te sucede? Isabella corrió de inmediato, interpretando el papel de la esposa preocupada. Agarró el hombro de Javier, pero le susurró al oído. Su voz era tan fría como el hielo. Cada palabra era un cuchillo que se hundía en su corazón sangrante. ¿Qué dijiste, cariño? ¿Quién debería haber sido? Dímelo. La que debería haber muerto era yo, ¿no es así?
Javier levantó la vista y se encontró con la mirada de Isabella con los ojos inyectados en sangre. Había un miedo abrumador en su mirada, como si hubiera visto aparecer a un demonio a plena luz del día. Abrió la boca para decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Solo salió un sonido ronco e inarticulado. En ese momento, doña Carmen recogió el teléfono del suelo, se lo llevó al oído y luego soltó un grito espeluznante antes de desmayarse. El castigo de la conciencia para su familia acababa de comenzar. La sirena de una ambulancia resonaba, su sonido atravesaba la densa niebla del paso de montaña, transportándonos a la escena de un accidente al pie de una pendiente empinada. Isabella estaba sentada en el asiento del copiloto, con las manos apretadas con fuerza en el tablero, sus ojos fijos al frente. Mientras tanto, Javier estaba sentado atrás, temblando como una hoja seca y murmurando frases incoherentes. El aire en el vehículo era denso por los olores a desinfectante y el hedor de la muerte, pero eso no era nada comparado con el olor agrio y quemado a caucho y gasolina que subía desde el fondo del barranco. La Guardia Nacional había acordonado la zona. La cinta policial azul y blanca ondeaba con el frío viento de la tarde, ofreciendo una vista espeluznante. Cuando salieron del auto, la escena que recibió a Isabella fue algo que probablemente nunca olvidaría, aunque se había preparado para ello. La SUV blanca perlada de 4 millones de pesos, el orgullo de Isabella y el arma homicida de su esposo, ahora era solo un montón de metal retorcido en el fondo de un barranco de casi 100 metros de profundidad. El humo negro todavía se arremolinaba desde el compartimiento del motor, mezclándose con la niebla de la montaña, formando una figura fantasmal. La vista pareció drenar toda la fuerza de las piernas de Javier. Se derrumbó al borde de la carretera y vomitó un líquido verdoso amarillento. Su cuerpo se sacudía violentamente, como si estuviera sufriendo un grave ataque de malaria. Un oficial de la Guardia Nacional de rostro curtido por el sol se acercó a ellos, sosteniendo una libreta. Su voz era grave, triste, pero profesional. Señor, señora, familiares del propietario del vehículo, mi más sentido pésame. Según el examen preliminar de la escena y las marcas de los neumáticos, el sistema de frenos del auto falló por completo mientras descendía a alta velocidad por una pendiente pronunciada, lo que provocó que se volviera incontrolable y cayera directamente al barranco. Es muy poco probable que los dos ocupantes del vehículo hayan sobrevivido. El estado de los cuerpos no quedó intacto debido al grave impacto y al incendio posterior. Las palabras falla en los frenos golpearon a Javier como un rayo, haciéndolo encogerse, con el rostro ceniciento. Sabía mejor que nadie por qué habían fallado los frenos del auto. Sabía exactamente a quién le habían costado la vida los cortes que hizo la noche anterior. No a su despreciada esposa, sino a la hermana que más amaba. Isabella estaba a su lado. El viento de la montaña despeinaba su cabello. Se lo apartó, ocultando la fría mirada con la que observaba la aterrorizada expresión de su esposo. Isabella habló en voz baja. Su voz temblaba por el shock y el duelo fingidos. Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? Nuestro auto acaba de salir del servicio ayer. ¿Cómo pudieron fallar los frenos? ¿Fue una falla mecánica? La pregunta de Isabella fue como echar sal en la herida abierta de Javier. Se volvió hacia ella, sus ojos le suplicaban que dejara de hablar. Pero, ¿cómo podría Isabella detenerse? Justo ahora tenía que dejar que el hombre sintiera la más profunda impotencia mientras presenciaba el resultado de sus propias acciones. El oficial miró a Isabella con compasión, sacudió la cabeza y suspiró. Seguiremos investigando los aspectos técnicos, señora, pero en la escena no hay rastro de frenado antes de que el auto cayera. Por favor, permítanos acompañarlos a la morgue del Hospital del Condado para la identificación. Aunque puede ser un poco difícil. Dos oficiales tuvieron que ayudar a Javier a ponerse de pie. Arrastraba los pies con dificultad hacia la patrulla, con la cabeza gacha, como un culpable caminando hacia el patíbulo. Isabella lo siguió, observando la ancha espalda que una vez fue su sólido apoyo, ahora temblando violentamente. Isabella no sintió compasión, solo tristeza por el destino humano. La codicia había convertido a un hombre en un demonio, y ahora ese demonio se había vuelto para devorar lo que más amaba. El camino a la morgue pareció interminable. Nubes oscuras se acumulaban en lo alto, anunciando una tormenta inminente. No solo la tormenta de la naturaleza, sino una que engulliría a toda la familia de su esposo en su pantano de culpa. La morgue del Hospital del Condado estaba helada hasta los huesos. El olor penetrante de los productos químicos picaba en la nariz, haciendo que el estómago de Isabella se revolviera. Tenues tubos de luz fluorescente blanca iluminaban las filas de frías mesas de acero inoxidable, donde yacían dos cuerpos, inmóviles y silenciosos bajo sábanas blancas y limpias. Javier se detuvo en seco, congelado, con las manos apretadas con fuerza en el marco de la puerta de acero, como si temiera caerse. Su respiración era un jadeo pesado e irregular, como el de un hombre que se ahoga.
Tenía miedo. Sentía el miedo humano más antiguo. Cuando nos enfrentamos a la muerte, y más aún cuando nos enfrentamos a nuestras propias víctimas. Un forense anciano con gafas de montura gruesa se acercó a una de las mesas. Su voz era grave en el silencio. La familia ya puede identificar al difunto. Debido al grave accidente y al incendio, el estado de los cuerpos está muy dañado. Hemos intentado hacer alguna restauración, pero por favor, prepárense. Lentamente levantó la sábana blanca, revelando el rostro quemado y deforme de lo que una vez fue Camila. Solo una cadena de oro seguía siendo reconocible, con un colgante de trébol de 4 hojas que Javier le había regalado en su cumpleaños el año pasado. Todavía brillaba burlonamente sobre la piel chamuscada. Al ver el collar, Javier soltó un grito de duelo, se abalanzó hacia adelante, abrazó el cuerpo de su hermana, con lágrimas y mocos cubriéndole el rostro. Camila, mi hermanita, ¿cómo pudo pasar esto? Et mi culpa. Yo te lastimé, yo te maté. Sollozaba sin control, golpeando su cabeza con fuerza contra el borde de la mesa de acero inoxidable. Sus lamentos resonaron en la fría habitación, haciendo que todos los presentes se apartaran con lástima. Pero en su llanto, Isabella sabía que había menos arrepentimiento por la pérdida de su hermana que miedo por su propio enorme pecado. Se lamentaba a sí mismo y a su plan perfecto que se había hecho añicos. Aprovechando el momento en que todos estaban concentrados en la agonía de Javier, Isabella se acercó lentamente y le puso la mano en el hombro, como si solo quisiera consolarlo. Le susurró al oído, con una voz que solo él podía oír. Su voz era tan suave como un susurro, pero llevaba un peso de 1000 toneladas. Javier, cariño, ¿por qué lloras tanto? ¿No era esto lo que querías, que los frenos del auto fallaran? Qué suerte que hoy me dolía el estómago y no pude ir con ustedes como planeamos. De lo contrario, la persona que yace ahí, ese cuerpo carbonizado, sería yo. ¿No crees que es una suerte increíble, cariño? El llanto de Javier se detuvo de inmediato, como si lo estuvieran estrangulando. Giró la cabeza y miró a Isabella con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Sus pupilas se dilataron de horror. En ese momento, no vio a su esposa en Isabella, sino a un demonio sonriente del infierno. Retrocedió, sus piernas le fallaron y casi se cae. Su boca quedó abierta. Empezaba a comprender que esta coincidencia no era en absoluto una coincidencia. Y la esposa que creía tonta, quizás lo sabía todo. En ese momento, un empleado de la morgue trajo una bolsa que contenía los objetos personales encontrados en la escena. El bolso de diseñador de Camila, parcialmente quemado. Dentro, un lápiz labial derretido, un polvo compacto roto y un trozo de papel arrugado. Un ultrasonido. Isabella se agachó de inmediato para recoger el papel, fingiendo que se le había caído accidentalmente justo delante de doña Carmen, que acababa de recobrar el conocimiento y estaba siendo ayudada a entrar. En la imagen de ultrasonido en blanco y negro, se veía la forma de un pequeño feto. En la parte inferior, se leía claramente. Edad gestacional, 8 semanas. Al ver la imagen, los ojos de doña Carmen se abrieron como platos. Se abalanzó, arrebatando el papel con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Camila. ¿Camila estaba embarazada? Isabella se llevó la mano a la boca, y exclamó con una expresión de sorpresa y tristeza. Oh, Camila estaba embarazada. ¿Por qué no dijo nada? Así que se perdieron 2 vidas. Pobre cuñada mía. Las palabras de Isabella fueron como la puñalada final en el corazón de doña Carmen. Apretó con fuerza la imagen del ultrasonido, soltó un grito y luego se derrumbó en el frío suelo, desmayada. Javier solo se quedó allí, mirando a su madre inconsciente, el cadáver de su hermana, la imagen del ultrasonido. Su mundo entero se había hecho millones de pedazos. Había matado a su hermana y a su sobrina o sobrino, que ni siquiera tuvo la oportunidad de ver el mundo. La oficina del equipo de investigación en la comandancia de la policía se sentía estrecha y sofocante por el olor a humo de cigarro. Un viejo ventilador de techo giraba lentamente, emitiendo un sonido rítmico y chirriante, como la cuenta regresiva de una sentencia. Isabella y Javier estaban sentados frente a un detective de alto rango, un hombre de cabello canoso cuya mirada penetrante parecía ver a través de ellos. Javier se sentó temblando en su silla, con las manos tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. El sudor empapaba su cuerpo, aunque ya era tarde y el aire empezaba a refrescarse. No se atrevía a levantar la cara, solo miraba fijamente la mesa de madera manchada de café. El detective golpeaba la mesa con su pluma. El sonido seco hizo que Javier se estremeciera. Con voz baja pero imponente, dijo: Señora, por favor expliquen los eventos de esta mañana. ¿Por qué la víctima conducía su auto y, antes de que se fuera, notaron algo inusual en el vehículo? Javier tartamudeó, sus labios temblaban,
pero no salían palabras. Su garganta se sentía como si estuviera llena de algodón. Tenía miedo de que una sola palabra equivocada revelara la verdad que ocultaba. Al ver el silencio de su esposo, Isabella habló. Su voz temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Interpretó el papel de la cuñada afligida. Oficial, esta mañana mi cuñada vino a nuestra casa. Le gustó mucho mi auto nuevo, así que insistió en pedírmelo prestado para ir de excursión con su novio. Al principio no quise dárselo, oficial, porque el auto es nuevo y todavía no estoy acostumbrada. Tenía miedo de que no estuviera segura. Isabella hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo y mirando a Javier, que temblaba a su lado. Pero mi esposo, Javier, sentía demasiada lástima por su hermana, continuó Isabella, con una profunda y sutil acusación en su voz. Me acusó de ser una cuñada mezquina. Dijo que era solo un auto, que no fuera tan tacaña. Fue él quien me presionó para que le diera las llaves. Yo solo hice lo que mi esposo dijo, así que se las di. Ojalá hubiera insistido en decir que no, tal vez esto no habría sucedido. Todo es mi culpa, oficial, por ser débil. Isabella sollozó. Enterrando su rostro en la mesa, sus hombros se sacudían. Sus palabras sonaban autoinculpatorias, pero lentamente estaban apretando un lazo alrededor del cuello de Javier. Hábilmente, había trasladado la responsabilidad de entregar el auto a su esposo, presentándolo como la persona que había enviado directamente a su hermana a la muerte. El detective de alto rango frunció el ceño. Su mirada pasó con sospecha de Isabella a Javier. Con voz más severa, le preguntó a Javier. Señor Javier, ¿es cierto lo que dice su esposa? ¿Fue usted quien le dijo a su esposa que le diera el auto a la víctima? Javier levantó su rostro ceniciento. Sus ojos estaban llenos de un pánico abrumador. Quería negarlo, quería decir que no, pero las palabras de Isabella reflejaban la verdad. No podía negar que había forzado a su esposa por su orgullo y para ocultar su crimen. Asintió débilmente, su voz apenas un susurro audible. Sí, oficial. Yo le dije. ¿Sabía en qué estado se encontraba el auto entonces? Era un auto nuevo. ¿Por qué habrían fallado los frenos?, insistió el detective. Su mirada se clavó en el alma de Javier como un taladro. Javier tembló, el sudor goteaba por su rostro. Tartamudeó. Yo no sé. Era un auto nuevo. Tal vez una falla técnica, un defecto de fábrica. ¿Cómo iba a saberlo? Su excesivo nerviosismo y miedo no pasaron desapercibidos para el experimentado oficial. Después de escuchar la explicación de Isabella sobre la entrega de las llaves, el detective de alto rango asintió lentamente, con los ojos todavía fijos en el pálido rostro de Javier. Pasó una página en el expediente, su voz era grave. Con respecto al auto, me gustaría confirmar una vez más. Los informes iniciales indican que era un vehículo recién comprado y recientemente revisado. Durante su uso más reciente, ¿alguno de ustedes notó alguna señal anormal, como ruidos extraños, una sensación extraña en el pedal del freno o cualquier otra cosa? Esta pregunta era como una trampa invisible. Javier negó rápidamente con la cabeza. El sudor en su frente se hizo más denso. No, oficial, absolutamente nada. El auto era nuevo. Lo conduje y se sentía completamente suave. Ningún problema. Estoy seguro de que fue solo una falla mecánica repentina. Intentó enfatizar la perfección del auto para culpar al fabricante y ocultar su crimen. Isabella, que estaba sentada a su lado, estrujando el pañuelo empapado de lágrimas en su corazón, se mantuvo notablemente tranquila. Sabía que este era el mejor momento para sembrar la sospecha, para convertir el miedo de Javier en realidad. Lentamente, Isabella levantó su rostro, sus ojos de borde rojo miraron directamente al oficial. Su voz temblaba, pero era clara. Oficial, mi esposo dice eso, pero yo no lo creo, oficial. Hace unos días, cuando llegué a casa del trabajo y estacioné el auto en el garaje, escuché un extraño chasquido metálico debajo del auto. Javier se volvió inmediatamente hacia Isabella, con los ojos desorbitados, como si quisiera tragársela viva. Quiso abrir la boca para intervenir, pero Isabella fue más rápida. En ese momento quise decirle a Javier que me ayudara a revisar. Continuó Isabella, su voz llena de arrepentimiento e inocencia, pero estaba tan cansada que se me olvidó. Esta mañana quise recordárselo, pero estaba tan apurado presionándome para que le diera las llaves a Camila que no tuve oportunidad de decir nada. Tal vez ese ruido extraño fue un mal presagio, oficial. El detective frunció el ceño, la pluma en su mano se detuvo. Miró fijamente a Javier. ¿Un ruido extraño debajo del auto, señor Javier? Su esposa lo mencionó. Usted siempre revisa el auto. ¿Por qué no lo notó? El cuello de Javier se sentía rígido. Su rostro pasó de rojo a pálido. Tartamudeó,
Sus manos se movían inquietas. Yo, estoy seguro de que mi esposa lo escuchó mal. No hubo ningún ruido. No digas tonterías y no confundas al oficial. Intentó negarlo, pero su pánico excesivo solo lo hizo más sospechoso. Isabella bajó la cabeza, fingiendo estar asustada por la ira de su esposo, y susurró en voz baja. Lo escuché claramente, cariño. Era un sonido de metal contra metal, muy aterrador. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, te habría obligado a revisarlo de nuevo. Definitivamente no le habría dado el auto a Camila. Todo es mi culpa por ser tan descuidada. El detective no dijo más. Tomó notas lentamente en su libreta, pero el golpeteo de su pluma indicaba que estaba empezando a atar cabos. Un auto nuevo y recién revisado de repente hace un ruido extraño. El esposo insiste en darle el auto a su hermana, mientras que la esposa escuchó el ruido pero fue ignorada. Estos detalles, juntos, pintaban una imagen muy desfavorable de Javier. Cuando salieron de la comisaría, el cielo ya se había oscurecido. Las tenues luces de la calle proyectaban una sombra larga y delgada sobre Javier. Caminaba delante, con pasos pesados, como si unas piedras lo arrastraran. De vez en cuando, miraba hacia atrás a Isabella, su mirada llena de resentimiento y sospecha. La gran casa estaba envuelta en oscuridad. El luto impregnaba cada rincón, tan denso que era sofocante. Después de acompañar a la sollozante doña Carmen a su habitación, Javier no le dirigió ni una palabra a Isabella. Fue directamente a su estudio y cerró la puerta por dentro. Desde fuera, Isabella escuchó el tintineo de las botellas de licor, el sonido de un tapón al ser desenroscado y luego los ruidos de los tragos. Bebía para ahogar su miedo, para escapar de la amarga realidad que él mismo había creado. Isabella regresó al dormitorio. La habitación, que una vez fue su nido de amor y calidez, ahora se sentía tan fría como una tumba. Isabella no encendió la luz, se sentó en la gran cama, abrazando sus rodillas. La oscuridad amenazaba con devorarla. Esta noche sería larga. No solo para ella, sino para toda esta familia. El sonido de los sollozos de su suegra se oía débilmente desde la habitación contigua, interrumpido por los gritos frustrados de Javier y el ruido de objetos arrojados desde abajo, creando una sinfonía de sufrimiento. Isabella tomó su teléfono. La luz azul de la pantalla se reflejó en su rostro inexpresivo. Era hora de prepararse para la verdadera batalla. La batalla en la que exigiría justicia para sí misma. Isabella marcó el número de su padre. Al otro lado de la línea, el teléfono fue contestado rápidamente. La voz profunda, cálida y preocupada de su padre, hizo que los ojos de Isabella se llenaran de lágrimas. Isa, soy papá. Hija, ¿cómo estás? Me enteré del accidente. ¿Estás bien, verdad? A Isabella se le hizo un nudo en la garganta. Toda la decepción y el dolor contenidos durante el día parecieron derrumbarse, pero sabía que ahora no podía ser débil. Respiró hondo, tratando de que su voz sonara lo más tranquila posible. Estoy bien, papá, estoy bien. Pero papá, esto no fue un simple accidente. Javier quería matarme. Cortó los conductos de los frenos, pero fue Camila, su hermana, quien condujo el auto. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Isabella escuchó un suspiro furioso y el sonido de un puño golpeando una mesa. ¿Qué? Ese desgraciado. ¿Se atrevió a hacerle eso a mi hija? Voy para allá ahora mismo, lo voy a matar. La voz de su padre temblaba de ira, pero Isabella lo detuvo rápidamente. Todavía no, papá. Tengo un plan. Necesito tu ayuda en algo mucho más importante. Por favor, contacta al licenciado Morales, el abogado de la familia. Quiero que prepare inmediatamente los documentos para congelar todos nuestros bienes en común. Después de calmar a su padre y darle instrucciones detalladas, Isabella colgó el teléfono y llamó a su abogado. En la oscuridad, Isabella escuchaba los latidos de su propio corazón, que se mezclaban con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Javier todavía estaba furioso en su estudio, desahogando su ira en objetos inanimados, pero no sabía que, justo encima de su cabeza, la esposa a la que subestimaba estaba lentamente apretando un lazo alrededor de su cuello. A medida que avanzaba la noche, la lluvia se intensificó. El viento aullaba a través de las rendijas de las puertas, sonando como los lamentos de los dolientes. Isabella se acostó, pero sus ojos estaban bien abiertos, mirando al techo. Su mano apretaba con fuerza su teléfono, como si fuera su único salvavidas. Finalmente se permitió pensar en los primeros días de su matrimonio, en las promesas que Javier le hizo. Ahora no eran más que afilados y rotos fragmentos de memoria que se clavaban en su corazón. Pero ese dolor era el pasado. Lo que quedaba era una fría vigilancia. A la mañana siguiente, Isabella se despertó y descubrió que la tormenta había pasado, dejando un cielo gris y un aire húmedo. La casa estaba en silencio.
Javier probablemente se había quedado dormido en el caos de su estudio después de beber toda la noche. Mientras Isabella terminaba de arreglarse, su teléfono vibró. Era su abogado, el licenciado Morales. Su voz era enérgica y profesional, yendo directamente al grano. Señora Isabella, he hecho que mi gente investigue, como pidió. La situación es extremadamente sospechosa, exactamente como predijo. Su esposo, Javier, está intentando liquidar activos de alto valor rápidamente. Isabella apretó el teléfono con más fuerza, su corazón latía con fuerza. Por favor, explíqueme en detalle, licenciado Morales. ¿Qué ha hecho? El licenciado Morales hojeó unos papeles. El sonido crujió en el altavoz. Esta mañana, el sistema registró una orden de transferencia de una gran suma, alrededor de 9 millones de pesos, de su cuenta conjunta a la cuenta personal de doña Carmen, su suegra. Además, está en proceso de transferir su participación en la constructora a una nueva empresa. La firmante, como representante legal, es una mujer llamada Maja, supuestamente su exsecretaria. Maja, el nombre le sonaba familiar. Era la amante cuya voz Isabella había escuchado en la cámara de a bordo esa noche. No solo quería matarla por la herencia, sino que quería vaciar todo lo que poseían para consentir a su amante y a su madre. Su codicia y desvergüenza superaban con creces la imaginación de Isabella. Isabella respiró hondo. Su voz se volvió firme. Licenciado Morales, presente inmediatamente una solicitud al tribunal. Solicite una orden de restricción de emergencia para congelar todos nuestros bienes en común, citando una disputa matrimonial y una presunta malversación de fondos. Hágalo ahora, no deje que transfiera ni un solo peso. Entendido, señora, lo haré de inmediato. En cuanto a la evidencia de su aventura y el plan de asesinato, ¿qué tiene?, preguntó el licenciado Morales. Isabella miró hacia la pequeña caja fuerte en la esquina de la habitación, donde guardaba la memoria USB que contenía la grabación de la cámara de a bordo. Había hecho cuidadosamente 3 copias. Una la envió a una dirección de correo electrónico secreta, otra se la dio a su padre y la original la tenía ella. Era su as en la manga y la sentencia de muerte de Javier. Tengo pruebas suficientes, licenciado Morales. Usted solo encárguese de los activos. Revelaré esta evidencia en el momento más oportuno. Cuando crea que está a salvo, respondió Isabella con firmeza antes de colgar el teléfono. Isabella se acercó a la ventana, mirando el patio donde estaba estacionado el auto de Javier. El hombre todavía creía que ella era solo una mujer tonta que solo sabía llorar y depender de los demás. No tenía idea de que mientras él se ahogaba en alcohol y miedo, Isabella estaba lentamente tendiendo una trampa, cerrando todas sus vías de escape. La sensación de haber sido traicionada por el hombre que dormía a su lado no solo era desgarradora, sino una afrenta a su dignidad. Usó su dinero, la sangre y el sudor de sus padres, para mantener a una amante y conspirar contra ella. Una oleada de náuseas le subió por la garganta, pero la tragó para evitar las sospechas de Javier y doña Carmen. Isabella buscó una excusa para salir y comprar artículos para el funeral de Camila. Tomó un taxi y fue a una cafetería escondida en una pequeña calle de la Ciudad de México, a varias decenas de kilómetros de su casa. Allí había concertado una reunión con su padre, el único hombre en el mundo que la amaba incondicionalmente y nunca la traicionaría. Al entrar, Isabella vio a su padre sentado en un rincón. Su cabello parecía haberse vuelto más blanco. Después de todo lo que había pasado, sus ojos profundos y preocupados estaban fijos en la puerta. Al ver a Isabella, su padre se levantó de inmediato. Sus manos ásperas y trabajadoras agarraron con fuerza los hombros de su hija. Sus ojos brillaban. Hija mía, perdóname. Papá lamenta tanto haberte dejado casar con ese desgraciado. Debería haberlo prohibido desde el principio. Isabella abrazó a su padre, sintiendo el calor familiar y el ligero olor a tabaco en su camisa. Toda la fuerza que había reunido pareció desvanecerse. Sollozó como una niña pequeña. Papá, tenía tanto miedo. Quería matarme. Es tan malvado, papá. Su padre le acarició la espalda. Su mano temblaba, pero estaba llena de fuerza. Tranquila, papá está aquí. No dejaré que se salga con la suya. Ya he contactado a algunos viejos amigos en la policía. Vigilarán este caso en silencio. En cuanto a los activos, no te preocupes. El licenciado Morales es muy minucioso, no podrá quitarte ni un centavo. Después de desahogarse, Isabella se secó las lágrimas, se sentó frente a su padre y recuperó la compostura para discutir los siguientes pasos. Papá, ahora no es el momento de mostrar nuestras cartas. El funeral de Camila será pronto. Ese será el momento en que su familia estará más unida y más vulnerable. Necesito tu ayuda en una cosa. Isabella bajó la voz y le susurró su plan al oído a su padre. Después de escucharla,
Los ojos de su padre brillaron con determinación. Asintió con firmeza. Está bien, hija, que así sea. Prepararé todo desde fuera para apoyarte. Pero tienes que prometerme que te cuidarás. Si algún peligro te amenaza, corres directamente hacia mí. ¿Entendido? Sí, papá, tendré cuidado. Isabella apretó la mano áspera de su padre. Estaba agradecida de tenerlo todavía en medio de esta tormenta. El amor de su padre era el faro que la guiaba, evitando que se perdiera en la venganza y la desesperación. La reunión fue breve, pero le dio a Isabella una fuerza inmensa. Se despidió de su padre y salió de la cafetería. El cielo todavía estaba nublado, pero en su corazón, el camino estaba claro. Cuando llegó a casa, la atmósfera de luto se había intensificado. Se había instalado una carpa funeraria en el jardín delantero. Las tristes melodías de la música fúnebre comenzaron a sonar. Javier estaba sentado en la sala, absorto en sus pensamientos. Una barba incipiente comenzaba a crecer en su rostro. Sus ojos estaban oscuros como los de un panda. Al ver regresar a Isabella, solo la miró brevemente antes de volver a bajar la vista sin decir una palabra. ¿De qué tenía miedo? ¿De que el espíritu de su hermana viniera a exigir justicia? ¿O de que la ley viniera pronto por él? La capilla del cementerio de la ciudad estaba sumida en una triste blancura, tan fría que la piel se erizaba. Aunque afuera era pleno verano, coronas de crisantemos blancos bordeaban la entrada, su penetrante olor se mezclaba con el de los inciensos, creando una atmósfera sofocante. Javier decidió celebrar el funeral de Camila aquí, no en su ciudad natal. Dijo que quería que su hermana descansara en el lugar más espléndido posible. Pero Isabella sabía que solo estaba tratando de preservar los últimos jirones de su dignidad y usar a la multitud para ocultar su miedo roedor. Asistieron muchos dolientes. La mayoría de ellos eran socios comerciales y empleados de la empresa de Javier. Caminaban en silencio, hablando con cautela, pero en los ojos de todos había curiosidad por la repentina muerte de la joven cuñada. Isabella estaba de pie junto al ataúd. Su rostro estaba pálido, sin maquillaje, mostrando la delgadez de las noches de insomnio. Inclinó la cabeza, recibiendo a cada grupo de dolientes. Las lágrimas fluían naturalmente, sin ninguna simulación. Lloraba por la brevedad de la vida humana, por la crueldad del corazón humano y por su propio trágico destino. Javier estaba de pie junto a Isabella. Su costoso traje negro resaltaba su pálido rostro. Se ajustaba constantemente la corbata y se secaba el sudor de la frente. Sus ojos estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro, como si temiera que alguien apareciera de repente y revelara su crimen. Su tensión era palpable, por lo que aquellos que eran sensibles sintieron que algo andaba mal. Justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, un grito desgarrador desde la puerta de entrada rompió la falsa solemnidad. Doña Carmen, la suegra de Isabella, apareció con un gastado vestido de algodón marrón, con el cabello despeinado, apoyada por dos parientes. Entró tambaleándose, como si estuviera drogada, golpeándose el pecho, su boca lamentando el nombre de su hija. «Ay, Camila, hija mía, ¿por qué dejaste a tu madre?» La vieja entierra a la joven. «Dios no tiene ojos. Mi hija murió tan trágicamente». «Mi hija». Los gritos de doña Carmen fueron como un taladro en el alma de Javier, haciéndolo estremecerse. Su rostro se volvió aún más pálido. Corrió para apoyar a su madre, tratando de calmarla para evitar llamar la atención, pero su pánico era evidente. «Mamá, cálmate, mamá, hay mucha gente aquí, no grites». Pero doña Carmen ya estaba más allá de escuchar nada. El dolor de perder a un hijo, junto con la sospecha del ultrasonido, la habían convertido en una mujer frenética. Se liberó del agarre de Javier, se abalanzó hacia el ataúd y golpeó su cabeza con fuerza contra la tapa de madera. Mientras gritaba, «¿Quién mató a mi hija? Mi hija estaba sana. El auto era nuevo. ¿Cómo pudo morir así? Alguien debe haberla lastimado. Oh, Dios mío». Los lamentos de doña Carmen sumieron a toda la sala en un caos. Los susurros comenzaron a extenderse. Isabella notó a algunos policías vestidos de civil de pie entre la multitud. Sus ojos observaban cuidadosamente cada movimiento de su familia. Javier también los notó. Temía que su madre, en su estado emocional, dijera algo inconveniente, por lo que la sujetó con más fuerza mientras el sudor corría a raudales por su rostro. Se volvió hacia Isabella, sus ojos inyectados en sangre por la amenaza, y susurró entre dientes. «Tú solo estás ahí parada, llévala a descansar. ¿Quieres que arruine este funeral?» Isabella se acercó lentamente, riendo para sí misma. Cuanto más miedo tenía Javier, más tenía que dejar que se desarrollara este drama. Lentamente, puso su mano sobre el hombro de doña Carmen. Su voz temblaba, pero lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca la oyeran. «Mamá, por favor, ten paciencia,
Deja que Camila se vaya en paz. Si lloras así, ¿cómo podrá descansar? Este accidente automovilístico fue una tragedia. Nadie lo quería. Por favor, no pienses demasiado y no te enfermes. Las palabras de Isabella fueron como echar gasolina al fuego. Doña Carmen se giró de inmediato. Sus ojos rojos e hinchados se clavaron en Isabella. En sus ojos, Isabella no vio amor, sino un odio ardiente. Necesitaba una válvula de escape, alguien a quien culpar por la muerte de su hija. E Isabella, la nuera que nunca le había gustado, era el objetivo perfecto. De repente, doña Carmen se liberó de Javier y se abalanzó hacia Isabella con la velocidad de un animal herido. Antes de que Isabella pudiera reaccionar, una dura bofetada resonó en su mejilla izquierda, picante y caliente. La fuerza de la mujer, acostumbrada al trabajo duro, fue tan grande que Isabella se tambaleó hacia atrás y cayó al frío suelo de baldosas frente a cientos de pares de ojos. Tú, doña Carmen señaló el rostro de Isabella con un dedo tembloroso. Su voz era un agudo chillido de venganza. Tú, víbora, asesina. Sabías que algo andaba mal con ese auto. Se lo diste a mi hija a propósito, ¿verdad? Querías matarla, querías matar a toda mi familia, por eso le diste el auto defectuoso. Devuélveme a mi hija, devuélveme a mi nieto. Toda la sala quedó atónita. Todos los ojos se clavaron en Isabella, algunos con simpatía, otros con burla, pero la mayoría con sospecha. Una madre afligida acusando a su nuera de asesinato era una acusación demasiado grave para ser ignorada. Isabella se cubrió la mejilla ardiente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no por el dolor físico, sino porque estaba interpretando el papel más importante de su vida. Levantó el rostro y miró a doña Carmen con los ojos llorosos. Su voz temblaba de vergüenza, pero era clara. Mamá, ¿por qué dices esas cosas? Me estás calumniando. El auto era nuevo. Lo acabo de comprar por 4 millones de pesos. Ayer estuvo en el servicio. ¿Cómo podría estar defectuoso? Hizo una pausa y luego se volvió hacia Javier, que estaba allí de pie, congelado como una estatua. Su mirada atravesó el alma oscura del hombre, obligándolo a enfrentar la realidad. Javier mismo me dijo que le diera las llaves a Camila. Le dije que quería usar otro auto, pero Javier insistió. Javier, por favor, di algo, explícaselo a tu madre. De lo contrario, pensará que lastimé a tu hermana a propósito. Las palabras de Isabella fueron como un balde de agua fría en la cara de Javier, que lo sacó de su estupor. Vio como las miradas sospechosas se desviaban de Isabella hacia él. Vio a varios policías susurrando entre sí. Sabía que si dejaba que Isabella siguiera hablando, o si dejaba que su madre siguiera haciendo un escándalo, su terrible secreto sería revelado aquí y ahora. El miedo superó a la razón. Se abalanzó hacia adelante, agarró bruscamente el hombro de su madre y la tiró hacia atrás, cubriendo la boca de su propia madre con su gran mano. Mamá, cállate. ¿Estás loca? Era un auto nuevo. ¿Cómo íbamos a saber que se iba a estropear? No digas tonterías, hay policías aquí, gritó Javier. Su voz se quebró por el pánico. Su rostro se contorsionó en una máscara espeluznante. Su acto violento contra su propia madre en medio del funeral sorprendió a todos. Doña Carmen, con la boca tapada por su propio hijo, lo miró con los ojos muy abiertos y desesperados, y luchó en vano, luciendo infinitamente patética. Isabella permaneció en el suelo, las lágrimas dejando manchas en su rostro, pero por dentro, su corazón sentía una fría satisfacción. El alboroto en la capilla disminuyó lentamente después de que Javier ordenara a los parientes que llevaran a doña Carmen a una sala de descanso trasera. Sin embargo, la atmósfera de sospecha y susurros no desapareció, solo se hizo más densa. Los dolientes se reunieron. Sus miradas ya no estaban en la foto del difunto, sino que miraban en secreto a Javier, el hombre que ahora estaba de pie con la cabeza gacha junto al ataúd, con las manos tan apretadas en puños que las venas se le marcaban. Su acto de silenciar a su madre fue una confesión silenciosa de la anormalidad y el miedo que lo consumían. Ayudaron a Isabella a levantarse, y la llevaron a un rincón, donde se sentó en un frío banco de mármol debajo de un viejo árbol. Algunos parientes del lado de su esposo se acercaron para consolarla, mostrando simpatía por la injusta bofetada que recibió de su suegra. Pero Isabella solo asintió brevemente y pidió un poco de tiempo a solas para calmarse. Cuando todos se fueron, Isabella sacó lentamente un teléfono del bolsillo de su abrigo, uno con una tarjeta SIM desechable que había preparado de antemano. La pantalla se iluminó en el rincón oscuro, reflejando una sonrisa amarga en su rostro. Era hora de lanzar el siguiente castigo psicológico, un ataque que cortaría el vínculo final entre madre e hijo. Isabella abrió la galería. Seleccionó la imagen del ultrasonido que había copiado en secreto de la computadora de Javier semanas antes. Era el ultrasonido de Maja, su amante. Se leía claramente. Feto masculino,
12 semanas de gestación. El hombre lo había ocultado tan cuidadosamente, tratando a ese hijo ilegítimo como un tesoro, mientras era capaz de tal crueldad con su propia esposa. Isabella adjuntó la foto a un mensaje y lo envió al número de teléfono de doña Carmen. Sus dedos volaron sobre el teclado, escribiendo cada palabra afilada. Mire bien, doña Carmen. Su hijo necesitaba el dinero para criar a su primogénito, por eso tuvo que sacrificar a su hija. 250 millones de pesos a cambio de 2 vidas. Su hijo es muy bueno para las matemáticas. Al presionar el botón de enviar, Isabella vio que el mensaje había llegado. Su corazón sintió un alivio, pero también una amargura aún mayor. Guardó el teléfono, levantó la vista hacia el cielo gris e imaginó la reacción de doña Carmen después de recibir este mensaje. Era una madre que adoraba ciegamente a su hijo. Toda su vida había esperado un nieto varón que continuara el apellido de la familia. Pero ahora, sabiendo que este nieto había sido comprado con la vida de su propia hija y su nieta no nata, ¿estaría feliz o completamente destrozada? Dentro de la sala, la música fúnebre volvió a sonar. Pero para Isabella, sonaba como un redoble de tambores de guerra. Isabella se ajustó la cinta blanca en la cabeza, se secó las lágrimas, se levantó y caminó lentamente hacia la sala de descanso. Quería ver con sus propios ojos cómo la cruel verdad destruía la última fe ciega de su suegra en su querido hijo. En la sala de descanso familiar, doña Carmen yacía sin fuerzas en un sofá, con una mano en el pecho. Su respiración era superficial, su rostro anciano y arrugado era una máscara de sufrimiento extremo. Varias parientas la rodeaban, dándole masajes, abanicándola y susurrándole palabras de consuelo. Yacía inmóvil, con los ojos fijos en el techo. Lágrimas silenciosas corrían por las comisuras de sus ojos hasta la almohada. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de su vestido vibró una sola vez, de forma aguda, en la silenciosa habitación. Doña Carmen buscó débilmente su viejo teléfono, entrecerrando sus ojos ancianos para leer el mensaje. Isabella se escondió detrás de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración, observando cada contracción de su rostro. Primero, la confusión al ver la imagen de ultrasonido desconocida. Alejó el teléfono, luego lo acercó, tratando de leer cuidadosamente cada línea. Y cuando leyó el mensaje de abajo, sus pupilas se contrajeron. Su mano comenzó a temblar tan violentamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Primogénito, dinero, sacrificio. Las palabras danzaban ante sus ojos, conectando todos los extraños eventos del pasado. Recordó que Javier se había quejado mucho últimamente de las finanzas de la empresa. Recordó el rostro ansioso de su hijo cada vez que recibía una llamada telefónica extraña. Recordó el entusiasmo excesivo de Javier cuando instó a su esposa a darle el auto a su hermana. Y, sobre todo, recordó la imagen del ultrasonido en el bolso quemado de Camila. 2 niños. Uno muerto con su madre en el fondo de un barranco. El otro creciendo en el vientre de otra mujer, alimentado con la sangre y la carne de su propia hija. Desgraciado, doña Carmen saltó del sofá como si la hubieran disparado. Su teléfono cayó al suelo. La batería se salió. Se llevó las manos a la cabeza y gritó en agonía como un animal herido, alarmando a todos en la habitación. Lo había entendido todo. El hijo que adoraba, el hijo que siempre había elogiado como un niño filial e inteligente, era un demonio. Por dinero, por un heredero de una amante, había sacrificado a su propia hermana. Isabella vio la completa devastación en los ojos de doña Carmen. La fortaleza de su fe más sólida en la vida se había derrumbado en polvo. Ya no lloraba. Sus ojos estaban vacíos, pero albergaban un resentimiento aterrador. Miraba a la nada, su boca murmuraba maldiciones silenciosas. Isabella retrocedió lentamente de la puerta, su corazón latía con fuerza por una mezcla de euforia y satisfacción. La semilla de la sospecha que había plantado ahora se había convertido en un árbol venenoso, con sus raíces firmemente arraigadas en el vínculo de sangre aparentemente irrompible. Afuera, Javier todavía estaba ocupado recibiendo a los invitados, interpretando el papel del hermano afligido. No tenía idea de que, en esa pequeña habitación, la madre que siempre lo había defendido incondicionalmente se había convertido ahora en su enemiga más peligrosa. Estaba al borde de un precipicio sin saberlo, y solo se necesitaba una ráfaga de viento para que cayera al abismo, destrozado como la costosa SUV de Isabella. El funeral de Camila terminó en caos y rumores. Los dolientes se fueron a casa sacudiendo la cabeza, dejando un silencio espeluznante en la capilla. Javier no se quedó en casa a llorar ni un segundo. En el momento en que se fue el último invitado, se marchó en su auto como si lo persiguieran fantasmas, dirigiéndose directamente a su oficina. Isabella estaba de pie en el balcón del segundo piso, observando cómo su auto desaparecía detrás de los árboles, contando el tiempo hasta su destrucción.
Sabía que iba a su oficina para completar su última transacción ilegal. Desafortunadamente para él, la red de la justicia era extensa, invisible, pero inevitable. Todas sus vías de escape habían sido secretamente bloqueadas por Isabella y el licenciado Morales. Unas 2 horas más tarde, mientras Isabella estaba sentada en la sala, fingiendo revisar los gastos del funeral, el gran portón de hierro fue abierto de golpe. El auto de Javier entró chirriando en el patio, frenando tan bruscamente que dejó marcas negras de neumáticos en los adoquines. Salió del auto. Toda su elegancia habitual había desaparecido. Estaba despeinado, con la corbata floja y los ojos inyectados en sangre. Irrumpió en la casa como una bestia herida. Al ver a Isabella sentada allí, se acercó y golpeó con el puño la superficie de cristal de la mesa de centro, haciendo que los vasos que estaban sobre ella saltaran y se derramaran. Gritó, su voz ahogada por la ira. ¿Qué hiciste? ¿Por qué están bloqueadas las cuentas bancarias de la empresa? Porque el banco rechazó mi orden de transferencia. ¿Qué juego estás jugando a mis espaldas? Isabella fingió estar sorprendida, acurrucándose en el sofá, con los ojos muy abiertos de miedo mientras lo miraba. Su mano temblorosa se apretaba contra el pecho. Tartamudeó. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Javier? No sé nada. He estado en casa todo el día, organizando el funeral de Camila. ¿Por qué estarían bloqueadas las cuentas? Tal vez la policía lo hizo por la investigación del accidente. La respuesta inocente pero lógica de Isabella detuvo a Javier. La duda en sus ojos vaciló, pero sus instintos y la desesperación por perder su dinero no lo dejaron ir. Se acercó, agarró el cuello de la blusa de Isabella y la levantó. Su aliento, que olía a cigarrillo y resentimiento, le golpeó en la cara. No me vengas con el cuento de la inocente, siseó. El abogado del banco dijo que se emitió una orden para congelar los bienes en común por una disputa matrimonial. ¿Quién más podría ser sino tú? Estás tratando de cortar mis salvavidas. ¿Quieres que muera en esta casa? La arrojó bruscamente hacia atrás. La cabeza de la mujer giró, pero se contuvo de devolver el golpe. Sabía que la cámara de seguridad de la sala estaba grabando todo. Isabella lloró, las lágrimas corrían por su rostro. Javier, estás loco. Soy tu esposa. ¿Qué beneficio sacaría de esto? ¿No piensas en Camila, que acaba de morir? Solo te importa el dinero. Te dije que no fui yo. Suéltame, me estás lastimando. La débil resistencia de Isabella solo lo enfureció más. Estuvo a punto de levantar la mano para abofetearla, pero un grito desde lo alto de las escaleras lo detuvo. ¡Alto! ¿Quieres matarla para silenciarla, como hiciste con tu hermana? Doña Carmen estaba allí, con la mano apretada en la barandilla, su cuerpo temblando. Miró a su hijo con una extraña mirada de disgusto, como si estuviera viendo la basura más sucia del mundo. Javier soltó a Isabella y se volvió hacia su madre. Su repentina aparición y sus significativas palabras lo sorprendieron. Su ira se convirtió en confusión. Nunca pensó que su madre, que siempre lo había defendido, ahora se pondría del lado de Isabella. Y lo más importante, su madre sabía algo. Doña Carmen se acercó a Javier. Sin decir una palabra, levantó su mano delgada y arrugada y abofeteó con fuerza a su querido hijo. La bofetada llevaba toda la decepción, el dolor y la venganza de una madre que se había dado cuenta de que su hijo era un demonio con piel humana. Javier se cubrió la cara y miró a su madre en estado de shock. Mamá, ¿qué diablos? ¿Por qué me pegaste? Estoy estresado por el trabajo, y tú, en lugar de ayudarme, haces esto. Pero doña Carmen no lo dejó terminar. Sacó su viejo teléfono, abrió la imagen del ultrasonido que Isabella le había enviado y se la puso en la cara a Javier. Su voz temblaba, pero era aguda. Mira esto. Tu primogénito, ¿verdad? Por este niño bastardo. Por eso estuviste dispuesto a empujar a tu propia hermana a la muerte. Al ver la familiar imagen del ultrasonido, el rostro de Javier se volvió mortalmente pálido. Se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esto? ¿Quién te lo envió? Miró a Isabella, pero la mujer estaba acurrucada en el sofá, sollozando, y no se parecía en nada a la mente maestra detrás de todo. El pánico confundió sus pensamientos. Solo sabía que su secreto más oscuro había sido revelado a la persona que más temía. Doña Carmen se abalanzó sobre él, agarró el cuello de su camisa de diseñador y la rasgó. Desgraciado. Devuélveme a Camila. ¿Te crié para que mataras a tu propia hermana? Si necesitabas dinero para otra mujer, solo tenías que decírmelo. ¿Por qué hiciste algo tan monstruoso? Atacado por su madre y presionado por sus activos congelados, Javier ya no pudo controlarse. Empujó violentamente la mano de su madre, empujándola con tanta fuerza que cayó al suelo. Gritó, con el rostro rojo. Mamá,
Cállate. ¿Qué sabes tú? También hice esto por nuestra familia. ¿Crees que quería que Camila muriera? Debería haber sido Isabella. Si Isabella hubiera muerto, habría recibido los 250 millones. ¿No lo entiendes? Todo es porque esa maldita Camila murió en lugar de su cuñada. La terrible confesión salió de su boca en un estado de descontrol, silenciando toda la habitación. Doña Carmen yacía en el suelo, mirando a su hijo con incredulidad. Desde su lugar, Isabella ajustó en secreto el ángulo de la cámara de su teléfono, escondiéndola detrás de un jarrón, grabando el momento en que Javier firmó su propia sentencia de muerte, confesando con su propia boca que su objetivo original era ella. Javier se dio cuenta de su error y rápidamente se tapó la boca. Vio que su madre lo miraba como a un monstruo, vio a su esposa acurrucada de miedo. Sabía que no había vuelta atrás. Se pasó la mano por el cabello, gruñendo como un animal acorralado. Luego se dio la vuelta y corrió a su habitación, cerrando la puerta de golpe, dejando a su madre yaciendo en agonía. Isabella ayudó a doña Carmen a levantarse y la acompañó a su habitación. No dijo nada, solo miraba fijamente al techo. Isabella sabía que estaba llena de arrepentimiento y sufrimiento, pero cualquier compasión que Isabella sintiera por ella se había desvanecido hacía mucho tiempo. Isabella regresó a su habitación, pegó la oreja a la pared, escuchando el movimiento en la habitación de Javier. Su teléfono sonó varias veces. Al principio no contestó, pero finalmente, incapaz de soportarlo más, contestó. Isabella escuchó su voz ronca. Bueno, ¿por qué sigues llamando? Tengo que lidiar con todo ahora. Al otro lado estaba Maja, su amante, pero hoy su voz ya no era dulce. Era aguda y áspera. Incluso sin altavoz, Isabella la escuchó gritar. Tú tienes que lidiar con muchas cosas. Yo soy la que se está volviendo loca. Prometiste transferir el dinero para pagar la deuda de mi hermano. ¿Por qué mi cuenta sigue vacía? Los usureros están rodeando mi casa. Nos van a matar. Javier intentó calmarla, pero su impotencia era evidente. Maja, cálmate, escúchame. Mis cuentas están congeladas por mi esposa. Estoy tratando de encontrar una solución. Diles que esperen unos días más, ¿de acuerdo? Te lo prometo, conseguiré el dinero. ¿Cómo está nuestro hijo? Cuídalo, no dejes que le pase nada. Todavía soñaba con su heredero. Todavía creía que su amante realmente lo amaba. Pero a Maja no le importaba. No me importa. Si no veo 9 millones de pesos en mi cuenta mañana al mediodía, no me culpes por lo que haga. Publicaré todo sobre nosotros en Internet. Que todo el mundo sepa quién eres en realidad. Que tu esposa sepa que la mantuviste con su dinero. Ah, y una cosa más, abortaré a este niño. No tienes dinero. Ni sueñes con tener un hijo. La llamada se cortó. Isabella escuchó el grito desesperado de Javier, seguido del sonido de objetos golpeando la pared. Estaba acorralado por todos lados. La ley había congelado sus activos, su propia madre se había vuelto en su contra, y ahora la amante en la que más confiaba había mostrado su verdadera cara. Estaba completamente solo. Isabella se sentó en su cama, una sonrisa cínica en su rostro. El precio de la traición a veces no proviene de la venganza de la víctima, sino de la crueldad de los propios cómplices. A la mañana siguiente, mientras la niebla aún cubría el patio, una patrulla se detuvo frente a su portón. El timbre sonó firme y frío, despertando a toda la casa. Isabella abrió la puerta, tratando de mantener su rostro tranquilo, aunque con manos temblorosas fingidas, entraron 2 policías uniformados. Estamos aquí para invitar al señor Javier y a la señora Isabella a la comisaría para dar más testimonios sobre el accidente de tráfico. Javier bajó las escaleras, con la ropa arrugada y los ojos hundidos. Al ver a los policías, sus piernas se debilitaron y casi se derrumba. Sabía que esta citación no era tan simple como la anterior. El instinto de un criminal le decía que el lazo se estaba apretando. En la fría sala de interrogatorios, bajo la luz de un tubo fluorescente blanco, el detective colocó una bolsa de pruebas transparente sobre la mesa. Dentro había un conducto de freno cortado y parcialmente quemado, pero el corte limpio y afilado todavía era claramente visible. Señor Javier, este conducto de freno proviene de la escena del crimen. El análisis forense ha demostrado que este corte no se debe al desgaste, sino que fue cortado intencionalmente con unas cizallas. ¿Tiene alguna explicación para esto? Javier miró fijamente el conducto de freno. Su rostro estaba ceniciento. Toda su camisa estaba empapada en sudor. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Negó con la cabeza desesperadamente. Yo no sé. Tal vez un ladrón entró. Yo no podría haber hecho algo así. El oficial no se inmutó. ¿Un ladrón?
Las cámaras de seguridad alrededor de la propiedad no registraron ninguna entrada no autorizada en el garaje esa noche. Además, la naturaleza de este corte sugiere que el perpetrador tiene un buen conocimiento de la mecánica de vehículos. Usted es ingeniero civil y sabe de autos. ¿Qué opina de esto? Isabella estaba sentada a su lado, fingiendo estar sorprendida. Cortado, ¿quién podría ser tan cruel? Javier, ¿tienes enemigos? ¿Por qué querrían matarnos? La pregunta inocente de Isabella hizo que Javier entrara aún más en pánico. La miró, sus ojos suplicantes y aterrorizados. Sabía que ella estaba actuando, pero no se atrevía a desenmascararla. Desenmascarar a Isabella ahora sería equivalente a admitir que él era el asesino. La atmósfera se volvió increíblemente tensa. Cada segundo parecía una tortura para Javier. Sentía el calor abrasador de la verdad y la frialdad de las esposas que le esperaban. Enterró la cabeza en la mesa, agarrándose el cabello con las manos y temblando violentamente. El silencio en la sala de interrogatorios era tan pesado que el tic-tac del reloj de pared sonaba ensordecedor. Cada tic-tac era como un clavo que se clavaba en el ataúd que lentamente sellaba el destino de Javier. Sus ojos miraban sin expresión el conducto de freno en la bolsa de pruebas. El miedo abrumador se transformó en una ira incontrolable. Un animal acorralado siempre muerde a ciegas. Y Javier era ahora ese animal. De repente se puso de pie, su silla chirrió hacia atrás, su dedo tembloroso señaló directamente el rostro de Isabella, sus ojos inyectados en sangre. Fue ella, oficial. Ella sabía que el auto estaba mal, sabía que los conductos de los frenos estaban cortados, por eso le dio las llaves a Camila a propósito. Quería matarme, pero Camila fue la víctima. Es la mujer más cruel del mundo. El arrebato loco de Javier sorprendió a la sala. Los detectives fruncieron el ceño. Isabella se acurrucó en su silla, con los ojos muy abiertos de miedo mientras miraba a su esposo furioso. Las lágrimas corrían por su rostro, y solo sacudía la cabeza, su cuerpo temblando, creando un marcado contraste con la ferocidad de Javier. Javier aún no había terminado. No me vengas con el cuento de la inocente. Me viste hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué le diste el auto a mi hermana? Eres un demonio, me tendiste una trampa. Debería matarte para vengar a Camila. Se abalanzó, pero dos oficiales lo sujetaron rápidamente y lo presionaron contra la mesa. Javier luchó, su boca lanzaba maldiciones. Isabella observó la escena, su corazón dolía, no por compasión hacia él, sino por sí misma, por haber confiado alguna vez en un hombre tan cruel. No lamentaba haber cortado los conductos de los frenos, solo estaba enojado porque su plan había fracasado, y su hermana había sido la víctima. Al borde de la destrucción, estaba dispuesto a echarle toda la culpa a ella. El detective miró a Javier con fría repugnancia y luego hizo una seña a sus subordinados para que lo esposaran. Se volvió hacia Isabella, su voz se suavizó. Señora Isabella, por favor, cálmese. Su esposo está en un estado emocional inestable. Lo sacaremos para que se calme. Después de que la puerta se cerró, dejando la habitación en silencio pero aún tensa, Isabella supo que había llegado el momento decisivo para dar el golpe final, para convertir las acusaciones locas de Javier en un cuchillo que lo apuñalaría por la espalda. Isabella se secó la cara, tratando de recomponerse, pero sus hombros todavía temblaban. Miró al detective, su voz se quebró. Oficial, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice cosas tan aterradoras? Soy su esposa. Le confié mi vida. ¿Por qué pensaría que soy tan cruel? Es imposible que yo supiera que el auto estaba mal. Si lo hubiera sabido, preferiría haber muerto yo misma antes que dejar que esto le pasara a Camila. Bajó la cabeza y sollozó. Ha estado actuando extraño últimamente, oficial. Tal vez el shock de perder a su hermana fue demasiado, y comenzó a alucinar y a culparme. Es el pilar de nuestra familia, mi único apoyo. Ahora que está así, ¿cómo voy a vivir? Por favor, ayúdelo, oficial, no deje que empeore. El oficial la miró con simpatía y convicción. Ante él había una mujer débil y desafortunada, que sufría por la pérdida y el colapso mental de su esposo. En comparación con el furioso Javier, las sinceras palabras de Isabella eran mucho más convincentes. Entendemos su situación, señora, dijo el detective de manera tranquilizadora. El comportamiento y las palabras del señor Javier también serán examinados desde una perspectiva de psicología criminal. Pero por favor, cálmese. La ley favorece las pruebas sobre los testimonios. Nadie puede acusar a una persona inocente. Isabella aceptó un vaso de agua tibia, una sonrisa fría jugando en sus labios por dentro. Hasta el final, interpretó el papel de la esposa paciente, convirtiendo el ataque de Javier en una prueba de su inestabilidad mental y crueldad.
Cuanto más la acusaba, más loco parecía a los ojos de los detectives. Esta era la trampa psicológica que había tendido. Ocultando su sonrisa fría, Isabella miró al oficial con rostro triste. Gracias, oficial. Solo espero que la verdad salga a la luz pronto, para que el espíritu de Camila pueda descansar en paz. Mi familia ya está destrozada, oficial. Después de que Javier fuera llevado a una celda de detención temporal, la atmósfera en la sala de interrogatorio se relajó un poco, pero la tensión permaneció. Isabella sabía que era hora de proporcionar la última pieza del rompecabezas. El motivo, oficial, dijo Isabella, lentamente. En realidad, hay una cosa que tenía miedo de decir, para no manchar el nombre de Javier, pero me preocupa que estuviera lo suficientemente desesperado como para hacer algo loco. El oficial prestó atención de inmediato. Por favor, díganos, señora, cualquier información es crucial. Isabella respiró hondo. Últimamente, Javier ha estado muy extraño, oficial. Recibía llamadas en secreto, siempre estaba enojado. Accidentalmente vi un mensaje sobre un cobro de deudas de un número desconocido. La suma era de varios millones. También tenía una aventura con una mujer llamada Maja. Esa mujer a menudo le enviaba mensajes, exigiendo dinero y pidiéndole que se casara con ella. Una vez, accidentalmente lo escuché hablar de mi herencia. Isabella hizo una pausa y luego agregó la última frase devastadora. Recientemente recibí una herencia de 250 millones de pesos, oficial. Planeaba invertirla, pero Javier seguía presionándome para que la pusiera en nuestra cuenta conjunta para pagar sus deudas. Aún no había aceptado. Y luego sucedió esto. Oficial, ¿es posible que quisiera lastimarme para obtener el dinero del seguro y mi herencia, para pagar sus deudas y mantener a su amante? La pregunta no declarada pero lógica fue como una llave que abrió la puerta a la verdad. Deudas de juego, una amante que lo presionaba, dificultades financieras y una enorme herencia de su esposa. Era el motivo más perfecto para un asesinato premeditado. El detective asintió lentamente, ahora completamente convencido de esta hipótesis. La información que ha compartido con nosotros es invaluable. Investigaremos de inmediato las deudas y la relación extramatrimonial del señor Javier. Si esto es cierto, no es solo un caso de daños, sino un asesinato premeditado con un motivo muy vil. Isabella bajó la cabeza, ocultando la sonrisa fría en la comisura de sus labios. Cuando salieron de la comisaría, la noche había caído. Nubes oscuras se acumulaban en lo alto, como si quisieran tragarse la ciudad. Javier fue puesto en libertad temporalmente en espera de una mayor investigación, pero se le prohibió abandonar su lugar de residencia. Sin embargo, al ver su estado aturdido y sus ojos aterrorizados, Isabella sabía que no esperaría. El instinto de un animal acorralado lo impulsa a huir. Al llegar a casa, Javier no dijo nada. Fue directamente a su habitación y rebuscó en los armarios y cajones. Sacó una pequeña caja fuerte que estaba escondida detrás de un cuadro. Sus manos temblaban mientras marcaba el código. Sacó todo lo de valor que había dentro. Efectivo, lingotes de oro, las joyas de boda de Isabella e importantes títulos de propiedad, y lo metió todo en una maleta de cuero negro. Isabella estaba de pie, apoyada en el marco de la puerta, observándolo con una mirada fría. Estaba huyendo, preparándose para abandonar a su madre sufriente, para abandonar a la esposa a la que una vez juró lealtad, para dejar atrás todos sus pecados, preocupándose solo por sí mismo. ¿A dónde vas? ¿Vas a huir?, preguntó Isabella con calma. La policía te dijo que no salieras de la casa, ¿no? Javier se estremeció, mirando a Isabella con los ojos inyectados en sangre. Cállate, métete en tus asuntos. ¿Vas a denunciarme? Si caigo, te arrastraré conmigo. Quítate de mi camino. La empujó a un lado y bajó corriendo las escaleras. Isabella tropezó, observando su espalda cobarde y riendo para sí misma. Creía que podía escapar. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado por Isabella y los detectives. El auto que planeaba conducir, las cuentas bancarias que quería usar, todo estaba congelado y bajo vigilancia. Isabella bajó a la planta baja y vio a doña Carmen mirando perdida en la sala, viendo a su hijo salir corriendo. Javier, ¿a dónde vas, hijo? ¿Vas a dejar a tu madre completamente sola?, gritó tras él, sin fuerzas. Javier se detuvo por un momento en la puerta. Un destello de vacilación en sus ojos, pero luego el egoísmo se impuso. Quédate aquí por ahora, mamá. Tengo que esconderme por un tiempo. Cuando todo esté seguro, vendré por ti. Luego se subió a su auto y se fue, dejando a su madre anciana, sola y desesperada en medio de la fría y gran casa. Isabella miró a doña Carmen sin la menor compasión. Toda su vida había consentido a su hijo. Ahora tenía que asumir las consecuencias de ser abandonada cruelmente.
Isabella sacó su teléfono y llamó al detective. Su voz era tranquila y fría. Bueno, oficial. Mi esposo, Javier, acaba de huir en su auto. Lleva mucho efectivo y oro. Se dirige hacia las afueras de la ciudad. El auto de Javier apenas había salido por el portón cuando frenó de golpe. En su pánico, recordó que su pasaporte y varias libretas bancarias importantes todavía estaban con doña Carmen en una bolsa de lona que la mujer siempre llevaba consigo. Dio marcha atrás como un loco, embistiendo el portón que se cerraba hasta que se abrió. Saltó como un demente, corrió de vuelta a la casa y agarró a su madre, que estaba sentada aturdida. «Mamá, ven conmigo. Trae esa bolsa de dinero. Ahora mismo», gritó. Su mano áspera agarró la muñeca de la mujer, arrastrándola sin piedad. «Javier, ¿qué haces?» «Me duele». «¿A dónde me llevas?», suplicó la mujer. Pero Javier había perdido su humanidad. A sus ojos, su madre ya no era una madre, sino una caja fuerte andante. La metió en el auto, cerró la puerta de golpe y pisó el acelerador. El auto corría por caminos suburbanos desiertos hacia una vieja y abandonada casa de campo que su padre le había dejado, el lugar que consideraba más seguro. En el auto, la atmósfera era sofocante. «Detente, hijo, ¿a dónde puedes huir? Si eres culpable, solo entrégate. Tal vez la ley sea indulgente, no agraves tus errores», suplicó doña Carmen, temblando. Pero todo lo que recibió a cambio fue a Javier golpeando el volante con el puño. «Mamá, cállate. ¿Entregarme y pudrirme en la cárcel? Tengo que vivir, tengo que salir del país. Dame el dinero. Después puedes ir a donde quieras. No tengo tiempo para ti». Estas palabras desalmadas fueron el corte final que rompió el frágil hilo entre madre e hijo. Doña Carmen se quedó atónita, la bolsa de lona se le cayó del regazo. Así que su hijo había regresado, pero no porque estuviera preocupado por ella, sino por sus últimos ahorros. Hasta el último segundo, siguió siendo egoísta y cruel. El auto giró en un camino de tierra embarrado que conducía a la vieja casa. Una ligera lluvia comenzó a caer, al igual que el oscuro futuro que le esperaba. El viejo edificio se alzaba solo en medio de un terreno baldío. Sus paredes cubiertas de musgo se elevaban como una lápida vacía. Justo cuando Javier apagó el motor con la intención de agarrar la bolsa de dinero y arrastrar a su madre, las sirenas aullaron desde todas las direcciones, rompiendo el silencio. Luces rojas y azules inundaron su auto, convirtiendo el lugar en el escenario de una tragicomedia de la que él era el patético protagonista. «Javier, estás rodeado. Sal del vehículo, suelta cualquier arma y levanta las manos», retumbó una voz desde un megáfono. Javier estaba sentado en el auto, con el rostro ceniciento, sus manos temblando en el volante. Miró a su madre, acurrucada de miedo, sabiendo que no había escapatoria. El instinto y la locura de un hombre acorralado lo volvieron desesperado. Agarró la maleta llena de dinero y oro, saltó del auto e intentó trepar por la pared trasera para huir al bosque. Pero después de solo unos pocos pasos, tropezó y cayó en la hierba resbaladiza. 2 policías se abalanzaron rápidamente sobre él, inmovilizándolo en el barro. «Suéltenme. Soy inocente. Mi dinero. Devuélvanme mi dinero», gritaba Javier, pataleando en el barro, tratando de alcanzar la maleta, cuyo contenido se había derramado. Billetes de 500 pesos y joyas brillaban en la tierra sucia. Su apariencia era infinitamente patética. Unas frías esposas se cerraron en sus muñecas, poniendo fin a todos sus vanos esfuerzos. Isabella salió del auto del detective y observó la escena desde la distancia, sin la menor compasión. También ayudaron a doña Carmen a salir del auto. Al ver a su hijo inmovilizado en el suelo, con la cara cubierta de barro y las manos esposadas, no gritó ni corrió, solo se quedó allí, con las piernas temblando, y luego se desplomó sentada. Sus ojos estaban vacíos y sin esperanza. Había sido testigo de la destrucción de su ídolo, del colapso de la esperanza de su familia. La red de la justicia es extensa, invisible, pero nadie puede escapar de ella. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Esta es la ley eterna e innegable. En la sala de interrogatorios, la atmósfera era aún más tensa. Javier estaba sentado allí, con ambas manos esposadas a la silla. Tenía la cabeza gacha, pero su actitud seguía siendo obstinada. A pesar de haber sido capturado mientras huía, seguía negando todas las acusaciones relacionadas con la muerte de su hermana. «No la maté. Solo tenía miedo de que mi esposa me hiciera daño para robar mi fortuna. Así que tomé el dinero para esconderme. La falla en los frenos fue una falla técnica, o tal vez una rata rolló el cable. ¿Cómo iba a saberlo? No tienen pruebas. No me acusen», argumentó con voz ronca. El detective lo miró con una mezcla de lástima y disgusto. Hizo una seña a su subordinado.
La puerta se abrió y entró el licenciado Morales, con una computadora portátil y una pequeña memoria USB negra. Al ver esto, las pupilas de Javier se contrajeron. El licenciado Morales conectó la memoria USB a la computadora portátil, giró la pantalla hacia Javier y presionó el botón de reproducción. La grabación de video de las 3:00 am desde el garaje apareció claramente. La imagen de Javier con su pants gris, sosteniendo las cizallas y cortando lentamente los conductos de los frenos, uno por uno, era tan vívida. El sonido del metal cortando, el sonido de su respiración y, especialmente, la conversación en altavoz con su amante, Maja, eran cristalinos. No olvides limpiar todo. Esos 250 millones deben ser para nuestro hijo. Javier miró fijamente la pantalla. Su rostro pasó de pálido a gris. Su cuerpo temblaba violentamente. Nunca había pensado que la paranoia de Isabella de instalar una batería de respaldo en su cámara de a bordo se convertiría en su sentencia de muerte. Su boca quedó abierta, incapaz de hablar. El sudor empapaba todo su cuerpo. Todas sus negaciones, todas sus mentiras, ahora eran solo una broma frente a esta prueba irrefutable. Hundió la cabeza en la mesa, su voz se quebró en un sollozo desesperado. Sabía que todo había terminado. En la sala de observación contigua, a través de un espejo de un solo lado, doña Carmen fue testigo de todo. Estaba sentada rígidamente, con los ojos muy abiertos, mirando la pantalla que reproducía el video del crimen de su hijo. Cada imagen, cada sonido, era como un cuchillo que se retorcía en el corazón de una madre. Vio al hijo al que había dado a luz, al hijo del que siempre había estado orgullosa, sosteniendo la herramienta para acabar con la vida de su propia hermana. Escuchó la voz dulce de esa mujer y la risa fría de Javier mientras hablaban de la muerte de Isabella. 250 millones de pesos, un hijo. Estas palabras resonaban en su cabeza, atravesando su tardío arrepentimiento. Recordó cuando Javier obligó a Isabella a darle las llaves. Recordó su rostro preocupado en el funeral. Recordó la bofetada que le dio. Nada de esto fue una coincidencia, sino un plan cruel y calculado. Su codicia y su ciega indulgencia habían criado a un demonio, y hoy ese demonio había devorado a su propia familia, matando a su hija. Camila, hija mía, perdona a tu madre. Fue mi culpa, crié una víbora en nuestra casa, gritó doña Carmen, afligida, golpeándose el pecho. Lágrimas y mocos cubrían su rostro arrugado. El shock fue demasiado para su alma. De repente, dejó de llorar y comenzó a reír histéricamente, una risa sin alma y loca. Señaló la pantalla y murmuró frases sin sentido. Primogénito, quiero ir a caminar. Camila, ven a casa a cenar, mi amor. Sus ojos se quedaron en blanco, su visión se nubló entre la realidad y la ilusión. Se había vuelto loca. El precio de la codicia y el crimen de esta familia fue demasiado alto. Uno muerto, uno en la cárcel y otro loco. Isabella estaba de pie, observando la escena a través del cristal. Su corazón estaba pesado, pero no sentía satisfacción, solo una profunda tristeza por el destino humano, ahogado en un mar de sufrimiento. El juicio por el asesinato de Javier se celebró en un día sombrío. Nubes oscuras cubrían la ciudad, haciendo que la atmósfera en la sala del tribunal fuera aún más lúgubre. Isabella estaba sentada en el banquillo de las víctimas, con su padre y el licenciado Morales a su lado. Tenía las manos apretadas en puños, no por miedo, sino por una mezcla de emociones. Al otro lado de la sala, en el banquillo de los acusados, Javier estaba sentado con la cabeza gacha. El holgado uniforme de prisionero a rayas blancas y negras lo hacía parecer increíblemente delgado y patético. No se atrevía a mirar a Isabella. Su madre, doña Carmen, no estaba presente. Después del grave shock en la comisaría, había perdido la razón. A veces estaba lúcida, a veces en un estado de inconsciencia. Solo abrazaba una vieja almohada mientras llamaba el nombre de su hija. Ahora la cuidaba una sobrina en su ciudad natal. Su familia, la fortaleza de orgullo de la que siempre se había jactado, se había derrumbado en polvo. El juez leyó la acusación. Todos los crímenes de Javier fueron detallados claramente, desde la planificación de cortar los conductos de los frenos para matar a su esposa por su herencia, hasta causar la muerte de su propia hermana, los delitos contra la propiedad y el intento de fuga. Cuando se le dio la oportunidad de dar su última palabra, Javier tembló, su voz se quebró. Yo sé que mi error es imperdonable. Lo hice porque la codicia me cegó, lastimando a mi hermana, causando sufrimiento a mi madre y traicionando a mi esposa. Solo pido una sentencia más leve, para poder regresar antes y suplicar el perdón de mi hermana. Su tardío arrepentimiento no despertó simpatía. Isabella lo miró sin piedad. En la vida no hay que hubiera pasado si. El agua derramada no se puede recoger. Después de la deliberación, el juez leyó la sentencia.
Teniendo en cuenta las acciones extremadamente viles del acusado, sus motivos viles y la consiguiente pérdida de vidas humanas, el tribunal sentencia al acusado, Javier, a 40 años de prisión, y le ordena pagar una indemnización total por daños materiales y morales a la víctima. El martillo cayó, poniendo fin a esta tragedia familiar llena de lágrimas. Javier se derrumbó mientras lo sacaban. Se detuvo por un momento frente a Isabella. Sus miradas se encontraron. La suya estaba llena de desesperación, arrepentimiento y súplica. Pero Isabella solo giró la cara, mirando por la ventana, donde una lluvia silenciosa comenzaba a caer. 40 años. Tiempo suficiente para cambiar la vida de un hombre. Pero, ¿sería suficiente para borrar todos los pecados que había cometido? El juicio penal terminó. Ahora era el turno de Isabella de encargarse del divorcio y los asuntos civiles. Con la sentencia clara y las pruebas irrefutables, el tribunal rápidamente concedió la demanda de divorcio unilateral de Isabella. Después de deducir las deudas que Javier había acumulado y los costos de la indemnización, la mayor parte de sus bienes en común pasaron a Isabella. También pudo recuperar fácilmente el control de su herencia de 250 millones de pesos sin ningún obstáculo. El día que Isabella sostuvo en sus manos la sentencia de divorcio con el sello rojo del tribunal, el cielo brillaba, pero su corazón se sentía vacío. Isabella regresó a la gran casa, que una vez fue construida con tantas esperanzas. Ahora no era más que un edificio frío y sin alma. Hacía tiempo que había quitado las fotos de la boda. Contrató a gente para que empacara las pertenencias de Javier. Lo que se podía vender, se vendió, el resto se tiró. Isabella decidió vender la casa. Aunque era hermosa y lujosa, estaba demasiado llena de recuerdos dolorosos. Necesitaba borrón y cuenta nueva, un comienzo verdaderamente nuevo. La venta fue rápida. La compró una joven pareja de recién casados. Al verlos, Isabella recordó a su yo de hace 3 años. Tan ingenua, sonrió amargamente, rezando en secreto para que no experimentaran una tragedia como la suya. El día de la mudanza, Isabella solo se llevó unas pocas cajas de efectos personales y su gato British Shorthair. Se detuvo una última vez en la puerta, respiró hondo, luego se dio la vuelta y se alejó con decisión. Isabella se mudó a un apartamento de lujo en el centro de la Ciudad de México. Era más pequeño, pero cálido y seguro. Desde el balcón del piso 20, podía ver las luces brillantes de la ciudad. No más rincones oscuros, no más conspiraciones. El tiempo pasó rápido. Había pasado más de un año desde que Javier fue a la cárcel. La vida de Isabella volvió lentamente a la estabilidad. La herida en su corazón, aunque cicatrizada, a veces todavía dolía. Se mantuvo ocupada con los negocios, usando su herencia para invertir en una cadena de tiendas de alimentos orgánicos. Una tarde, cuando Isabella regresaba a casa del trabajo, notó un sobre extraño en la pila de correspondencia. Era un sobre de papel amarillo barato, con una dirección escrita con una letra cuidada pero temblorosa. El remitente, Javier, Penitenciaría Varonil. El corazón de Isabella dio un vuelco. Una carta de él, después de más de un año. ¿Qué podría contener? ¿Arrepentimiento, una disculpa, o reproches y una petición de dinero? Isabella sostuvo el sobre en su mano, su mente en guerra. La curiosidad la instaba a abrirlo, pero la razón le decía que lo tirara. Los terribles recuerdos la inundaron. La imagen de Javier sosteniendo las cizallas, su voz fría conspirando con su amante. Todo fue como si le estuvieran retorciendo un cuchillo en el corazón de nuevo. Recordó a Camila, que murió de una manera espantosa, y a doña Carmen, que se volvió loca. Todo fue obra suya. No merecía ninguna atención, ni siquiera la curiosidad de Isabella. ¿Por qué leería su carta? ¿Para ablandar su corazón? ¿Para revivir el dolor de nuevo? No, Isabella no dejaría que la lastimara de nuevo, ni siquiera a través de un trozo de papel. El pasado estaba muerto, y el hombre llamado Javier había muerto hacía mucho tiempo en su corazón. Isabella se levantó y caminó hacia la trituradora de papel en la esquina de su estudio. Deslizó el sobre sin abrir en la máquina. Las afiladas cuchillas convirtieron el papel en un confeti sin sentido. Al ver los trozos blancos caer en el contenedor, su corazón se sintió ligero, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Lo que sea que quisiera decir, podía guardárselo para sí mismo. Que lo carcomiera por dentro, entre los fríos muros de la prisión. 3 años después, Isabella estaba sentada en su oficina, bebiendo un té de manzanilla caliente y observando cómo la ciudad se transformaba bajo el brillante sol de la mañana. 3 años, tiempo suficiente para que Isabella renaciera de las cenizas. Su negocio prosperaba. Su cadena de tiendas de alimentos orgánicos tenía muchas sucursales. Esto no solo le trajo prosperidad financiera, sino que también fortaleció su autoestima. Ya no era una mujer débil y dependiente de su esposo, sino una empresaria dura y respetada.
Conducía un deportivo convertible rojo, disfrutando de la libertad con la que antes ni siquiera se atrevía a soñar. Los fines de semana, a menudo visitaba a su padre. El hombre era mayor, pero su espíritu se iluminaba al ver el renacimiento de su hija. A menudo se sentaban en el porche, tomando té y charlando. Su padre nunca sacaba el pasado a colación, solo miraba a Isabella y sonreía suavemente. Sus ojos brillaban de orgullo. A veces, el pasado todavía la visitaba en sus sueños, pero ya no eran pesadillas. Solo una vieja película descolorida que le recordaba a Isabella una amarga lección. Que el corazón humano es difícil de conocer, que uno nunca debe confiar ciegamente. Y lo más importante, que una mujer debe saber cómo amarse y protegerse a sí misma. Se perdonó a sí misma por su ingenuidad pasada y dejó ir su ira hacia aquellos que la habían lastimado. No porque merecieran el perdón, sino porque ella merecía la paz. Isabella dejó la taza de té, tomó su bolso de diseñador y salió de su oficina. Hoy tenía una reunión importante con un gran socio comercial, un hombre educado y competente que la había estado cortejando durante 6 meses. Isabella no se apresuró a responder. Su corazón aún necesitaba un poco de tiempo para abrirse, pero ya no le tenía miedo al amor. Creía que en algún lugar, todavía existía un hombre sincero que era digno de ella. El auto avanzaba en la brisa de la mañana. Su suave motor zumbaba como una canción de libertad. Isabella se vio en el espejo retrovisor. Una mujer hermosa y orgullosa le devolvió la sonrisa. La tormenta había pasado, y el cielo después de una tormenta siempre es claro. Esto no era el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, brillante y lleno de esperanza.